luego yo la tengo que unir, o sea que vosotros, vuestra historia, vuestro punto de vista, desde cómo lo vivisteis vosotros, podéis interactuar entre vosotros, respetar también si el otro habla, para dejarle hablar. Y nada, os voy a hacer una pregunta que es primero cómo empezó todo antes de la riada, dónde estabais situados, dónde empecéis a contar la historia y ya os dejo. Si veo que os paráis, os voy haciendo preguntas. ¿Vale? Empieza tú. A mí déjame tranquilo. Que comience. ¿Dónde estabais en el momento antes? Bueno, pues empieza el 13 de junio por la tarde con un aguacero tremendo. De vez en cuando venía la tronada, se iba, volvía a venir, se iba a ir. Y estábamos, a mí, ¿vale? y estábamos en la Plaza San Juan, en la cochera de Fernando, y cogimos el coche con unos amigos, con Jacinto y con Jaime, y fuimos a ver unos barrancos y a saber cómo bajaba, tal y cual. Y después de esto, Fernando se fue, si no recuerdo mal, a casa de Jara. A casa de Jara a tapar ¿verdad? Eso cuéntalo tú. A tapar la puerta. Y yo cogí mi coche que lo tenía en la Plaza San Juan y bajé a donde estaba la nave. Antes de esto habíamos ido con Jacinto y Jaime a avisar a los vecinos de la Plaza del Paradero y todos los vecinos que estaban abajo y hasta el centro de salud. A partir de ahí, yo cojo mi coche, bajo a la puerta de centro de salud para abrir la nave. Fernando venía de tapar la puerta de Jara. Me vio en la puerta, estaba lío y se acercó. Entonces aquí abrí la puerta por si baja 3 o 4 palmos de agua, pues porque salga por fuera y que no se le tenga dentro. Bueno, pues allí en la puerta, pues intentamos abrir la puerta y cuando abrimos la puerta, tú oías el río, yo no lo oía. Sí, porque te dije, digo, debe estar bajando el río porque se oye mucho ruido. Y en ese momento estamos abriendo la puerta y cuando abrimos la puerta, que la teníamos abierta 1,5 metros, es cuando reventó la nave por la puerta de arriba y tiró la pared, vimos la ola como venía y a partir de ahí echamos a correr hasta el centro de salud. Lo que no sé quién llegó antes, si tú o yo. Yo. Al centro de salud. Ya ¿Tú llegaste antes? Sí, seguro. Tú no me ganas a correr. Bueno, llegamos al centro de salud y ya vimos venir el agua, pero el agua nos cogía cuando estamos detrás del centro de salud en una farola que hay allí, agarraos, porque la puerta del garaje, ¿verdad? Ya se había abierto, ya había salido el coche de los médicos. No. La puerta se abrió cuando estabas tú en la puerta subido, cuando te tiró abajo. Las 2 puertas estaban cerradas. Estaban cerradas. Y la verdad es que sí que vimos venir el agua. Nos dio tiempo a pasar sin mojarnos tan apenas, pero al llegar allí a la zona del matadero de la farola, sí que vimos venir el agua por la calle de arriba, por abajo. Eso era algo que no tenía sentido. En ese momento pensar lo que estaba viendo no dábamos crédito, pero en ese momento la serenidad sí que la tuvimos. Sí. Porque él te puede contar ahora lo del tejado. ¿Por qué no se lo cuentas tú? Pues porque tú subiste el tejado antes. Vamos a quedarnos ahí en el momento en el que estáis viendo el agua venir. Veis que habéis abierto la puerta, bueno, medio abierto, entonces se derriba un muro. Sí, entró una puerta, entró la ola por la puerta y nos arrancó todo. Y ya salimos de ahí corriendo para llegar a no sé dónde ir. Bueno, a la calle San Nicolás y queríamos subir, pero ya no nos dio tiempo porque vino el agua por los 2 lados del edificio y ya nos cogió el medio, ya no pudimos salir. Estáis corriendo, de repente veis que el agua también viene por el otro lado. Sí, cuando salimos de la nave era una pared de 3 metros de altura, era una ola que venía. ¿Y os quedáis parados en lo que es el antiguo matadero? Ya no pudimos ir ni para allí ni para aquí, ya no podíamos para ningún lado. No. ¿Y entonces subes tú? Entonces nos subimos a la verja esa y de la verja subimos al tejado. ¿Pero tú subiste al tejado primero? Sí, subí al tejado.
En ese momento que estás ahí, ¿qué es lo primero que recuerdas? Mirar algo alto para subirte. Claro, porque para allá no podíamos seguir. Es que no podíamos seguir ni para allá ni para atrás. O sea, no. Entonces nos agarramos a la verja, subimos al tejado y ya pues le ayudé a subir a este y subimos los dos arriba. Y ya una vez arriba, pues ya. ¿Cómo te subiste al tejado? ¿Qué recuerdas? Pues si es que no me acuerdo. Si es que fue una cosa intuitiva, no lo sé. Pegar dos brincos y subes, no lo sé. No, tampoco fue. Y una vez arriba, pues ves lo que. Bueno, no ves nada porque no ves más que agua pasa por todos lados. Y eso, Entiendo que te subes y ayudas a Joaquín. sí, le ayudé a Joaquín a subir. La primera vez cuando él está arriba, sí que me echa la mano y se le escapa la mano. Porque se abrió la puerta. Porque se abrió la puerta. Salió el coche del centro de salud y arrancó las puertas. Arrancó la puerta derecha y nosotros estábamos subiendo por la izquierda. Pues las arrancó y al abrirla, pues este volvió a caer otra vez abajo. En ese momento tú. Pues baja abajo y lo cogí. Está. ¿Y cómo lo coges? Con la mano. Desde el tejado, él estaba en el tejado y me agarró por las muñecas y ya pudimos subir arriba. Después allí en el tejado, eso ya fue otra cosa, porque viendo lo que se veía venir y lo que estábamos viendo, que poco tiempo después se fue la luz. Nada, Y sí que oíamos el ruido, todo el río se veía, con el móvil algún vídeo que hicimos. Y yo sí que tengo un recuerdo de Fernando que le pasó mal al principio, porque él estaba llamando por teléfono a su hijo y dos amigos que estaban en casa de una vecina. Y no tenía la certeza de que dónde estarían o si estarían bien. Y en ese momento sí que se puso muy nervioso porque no le cogían el teléfono. Hasta que uno de los chicos, Samuel, sí que le contesté, dice, no te preocupes, que estamos bien, que vosotros dónde estáis, pues estamos aquí, tal y cual. Y allí pues, yo no sé las horas que estuvimos en el tejado. 4. Eso ya se me perdió. Pero en el tejado, él sí que se dio cuenta, yo no, cuando decías que se movía el tejado. Sí, hubo un momento que temblaba, el tejado estaba temblando por la corriente de agua que bajaba tan fuerte. Y ya nos pusimos en el lado derecho, porque hay un árbol al lado, y dijimos, bueno, pues si esto se hunde, se lo lleva, pues nos tiramos al árbol. Que luego lo miras desde abajo y no hubieras llegado ni de coña. Pero bueno, así es la historia. Y luego ya nos bajaron. Estando en el tejado, bueno, cientos de llamadas de todo el mundo, pues preguntando, diciendo lo que recibimos nosotros, porque desde casa de un vecino de José sí que había mucha gente con focos y tal, y nos veían y siempre que preguntaban, ¿estáis bien? Y todos decíamos así como que estábamos bien. La anécdota fue cuando la médico, a Pilar, Sí. porque nosotros íbamos empapados de agua. Nos echaron dos cazadoras. Una cazadora y 2 mantas. Y 2 mantas. Allí en el tejado hasta que nos pudieron bajar, claro, y cambiarnos de ropa. Porque al final hacía frío. Era verano, pero hacía frío. Y esa es nuestra experiencia dentro de toda agonía que se pudo pasar o no pasar. Sí que es verdad que estando arriba es curioso porque el tabaco no se te mojó. El tabaco que llevabas tú no se te mojó. Y de vez en cuando le decía, ¡hala, saca un cigarro! Saca un cigarrico y al rato, pues, hablaba con el médico, que además con el médico era curioso porque de viva voz no podíamos hablar por el ruido que hacía el río. No, Él hablaba por el móvil. Pero a 3 metros a 3 metros no podíamos, nos oíamos. por teléfono. Y por teléfono nos estamos llamando como tú y yo aquí, porque no nos oíamos. No, era imposible. También había otra circunstancia que esa duró también mucho rato, y es que nosotros estábamos oyendo Los gritos. a la enfermera, La enfermera ya Jara. que pedía auxilio. Nosotros estábamos como Se a oía. 3 metros, pero Se oía así lejos, pero hostia, ¿pero qué es eso? Pero no sabíamos el que era porque, claro, ni sabíamos qué había pasado. No. Y luego ya era Jara y cuando ya aflojó el ruido un poco, la enfermera bajó y Jara. sí que es verdad que todo el ánimo se vino un poco más arriba cuando supimos que todo el mundo estaba bien. Que Jara estaba bien. Esa parte sí que hizo que como que descansas, ¿verdad?
No ha pasado una nada. al río, pero Pasa por lo nada, menos en esa circunstancia, pues estamos todos, no falta nadie. Y entonces, a partir de ahí, ya, lo material, poco a poco, pues se va arreglando, se ha ido arreglando. Casi todo el mundo está en su casa con mejor o peor ánimo, pero ese fue el momento más, por decir algo así, de decir, menos mal que no pasó nada, si no, hubiera sido una desgracia muy grande que algo pudiera pasar. Vamos a retroceder un poco a la historia, ahora que ya más o menos la se entera. En el momento en el que estáis arriba, que llegáis arriba y ves la magnitud de lo que está pasando, ¿sois conscientes de todo lo que va a acarrear aquello o en ese momento no pensáis en nada? De lo que se podía ver después, él sí que vio la nave como no tenía paredes. Yo le dije a Joaquín, digo, se ha llevado la nave. Digo, ¿cómo se va a llevar la nave? Digo, mírala. Y se había llevado la nave entera. Eso, y claro, es que era una magnitud muy grande, porque por la parte de arriba del paradero, allí bajaba un metro y medio, por ejemplo, 80. Pero claro, la parte donde estamos nosotros es la parte baja. Allí había 3 metros de altura. ¿No? Entonces, era un poco que no sabías por dónde te venían. Veíamos pasar unas cosas blancas, veíamos pasar unos tubos blancos, y eran los chopos que les habían, de las hostias que había llevado, se había quitado la corteza y pasaban blancos, pasaban lo que digo. Pero claro, era un poco la cosa de no sabías ni lo que pasaba ni a dónde podía llegar, porque no lo sabías. Con nosotros había un Renault Scenic, un coche que subía hasta donde estábamos nosotros y bajaba, subía y bajaba, y cuando se bloqueó un poco, se mojó, se encendieron los intermitentes y con los intermitentes pues íbamos viendo algo, porque no veíamos nada. Y era más el miedo o la cosa del que te vas a encontrar cuando bajes, porque ¿qué ha pasado si no lo sabes? ¿Qué ha pasado? Nada más subir vosotros, se va la luz, nada más subir vosotros. Tardaría Un par de minutos, como mucho. muy poco. Pero se va la luz, te quedas a oscuras total, lloviendo, con tormenta, que no ves nada, absolutamente nada. No oyes más que ruido y cosas que pasan, coches que pasan, o sea, no veía nada. ¿Recordáis ese ruido? Sí, el ruido era tremendo. ¿Cómo lo describís? Sí, sí. Era algo ensordecedor, porque hacía un ruido que... Como 100 motos juntas, una cosa así, un ruido muy fuerte, Sí. muy fuerte. No llamaba ni a vecinos ni a nadie, o sea, no se podía oír. Pero bueno, quitando eso. En ese momento que estáis arriba, que tú estás llamando a tu hijo, ¿recuerdas esa llamada? Hablar con Samuel. Sí, claro, porque yo lo llamaba y no me lo cogía. No, claro, porque yo sabía dónde estaba, porque había estado conmigo. Entonces, digo, pues ya que ha llegado también, claro. Y yo lo llamaba y no me lo cogía. Claro, pues en un momento ahí, jodido del todo. Y ya llamé a Samuel y 2 o 3 veces y al final me lo cogió. Dice, sí, que estamos bien, que nos hemos podido subir a un tejado también y estamos allí. Dice, pero entonces pues cuando nos dijo, dice, y a Jara se la llevó. Ya, pero en fin, ok. Sí, bueno, pero cuando dijeron que Jara estaba y que no faltaba nadie, yo creo que nos relajamos un poco. Sí, cuando dijeron que todo estaba bien, pues vale. La magnitud del daño sí que no se podía saber hasta el día siguiente, ¿verdad? Pero bueno, a partir de ahí, cuando bajamos del tejado. ¿Tú, Joaquín, recuerdas la llamada que hiciste a quien llamaste ahí en el tejado? Pues es que es curioso porque yo solo tengo en el teléfono que me ha guardado 2 WhatsApp. Uno que le envío al jefe de bomberos y otro que me devuelve. Y de ese día yo tengo todas las llamadas, entradas y salidas perdidas. Estoy pensando otro que llamara a Masmuel para que me recuperen todas las llamadas de esa tarde-noche del 13 y el 14. Porque hasta que bajamos, no sé qué me ha llamado, bueno, ha llamado mucha gente, muchos. Recuerdo que unos amigos míos estaban en la peña preparando una festividad que tenían el día siguiente. Pues me llamó la mujer de uno y me preguntó, dice, oye, ¿qué están estos en la peña? ¿Dónde estás tú? Digo, en el tejado del matadero. Llamé a otro amigo, a José Manuel, digo, anda, acércate a ver que me llama Pili y me dice que esto está en la peña, que igual les está pasando algo y no... Y a través de él, pues ya más o menos
en la Peña de los Apóstoles, que es, pues ya vieron que después de todas las fatigas que pasaron, que ya nos las contarán, pues ese momento también debió de ser duro, y ellos lo contarán, pero el saber que no pasó nada a nadie, al final la Peña la regalaremos, se alegró, tuvimos fiestas, la gente bien. Pues, Volvemos ahí en un momento tejado. ¿Recuerdas hacer alguna llamada a tu hija, por ejemplo? yo llamé a mi hija varias veces porque yo tenía poca batería, sí que es verdad. Y lo estaba guardando por si acaso había que, no lo sé. Pero recuerdo llamar a Elena varias veces, como que existiera muchas emergencias, como que llamara, en su caso, estaba colapsado de emergencias. Yo intenté llamar varias veces y no había forma de... Pero con el fin de guardar batería, recuerdo que me llamó la ministra, La Guardia Civil la muchísimas Guardia Civil veces. 25 veces, los bomberos. Por eso que yo quería recuperar todas las llamadas que entraron y salieron para saber al final. Recuerdo así casi las más o las que podían echar una mano de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué le dijiste a tu hija en esa llamada? Insistiera sin parar las emergencias hasta que alguien contestara y decir cómo estaba todo y lo que estaba pasando. Yo sí que es verdad que el WhatsApp y el del jefe de bomberos y el mío, que es el único que tengo, que lo podéis ver, el de Remolinos, estaban de fiestas además, y él, en cuanto lo llamé yo, vino con otro amigo, con Paco, y ya vinieron con el despliegue de bomberos y con los dos responsables, y aquí hasta que más o menos estuvo todo ya con todo el mundo fuera, todo el mundo bien, y a partir de ahí pues... En el momento que estáis en el tejado, me decías que fumabais un montón de cigarros, ¿recordáis hablar entre vosotros o mantener silencio? ¿Cómo era la situación en ese momento? Pues hubo de todo. Tuvo más que nada, hubo más silencio que otra cosa. Sí, alguna vez, o alguna vez o muchas, decía, ay Dios mío, ¿pero esto qué es? Sí, este se convirtió al catolicismo. Y que me echaba la bronca porque yo estaba sin parar andar por el tejado. Y me decía, estate quieto que te vas a caer, estate quieto que te vas a caer. Porque yo no pensaba más que en saltar al coche, al Renault Scenic, para que nos llevara una escalera de emergencia que hay allí. Y yo decía, bueno, pues si viene el coche, te tiras al coche también, te acercas allí a la escalera, yo qué sé, no sabes qué pensar tampoco. Es que no. Pero más que nada, entre los dos poco hablamos. Tú estabas con el puto teléfono todo el día. Y con la manta que le dieron para taparse las piernas se la echó por la cabeza. Y Hacía alguna un vez le frío. decía, oye, Hacía un oh, frío que a para ver. ver. Yo digo, esto debe ser la Pero- hipotermia esa. Digo, no. Bien. Eso os iba a decir, ¿cómo recordáis el uno al otro? ¿Tú qué recuerdas de Joaquín en ese momento? ¿Cómo lo veías a él? ¿Con frío, distraído, ausente? Es que no lo sé, que era una situación muy rara. No, pero no, hombre, yo creo que dentro de no saber todo lo que estaba pasando, La magnitud que había cogido Pues- eso. Porque no, la tranquilidad no es tranquilidad, pero la impaciencia tampoco más preocupación. te dejaba estar ausente de nada más que... Ya más ¿Qué pasará? preocupación ¿Qué de otra estará- cosa. estará pasando por ahí? Claro, Esa es la- o de lo que hubiera pasado, porque como tú no veías nada, pues no sabes lo que ha podido pasar. Pues es que no. Si viendo que se había llevado la nave y que se había llevado todo, pues dices, pues se ha llevado las casas de arriba, yo qué sé, es que no sabes qué pensar. ¿Llegasteis a temer por vuestra vida en algún momento? No. Bueno, es la mía, no. Yo era más por lo que te ibas a encontrar después que por nosotros, no. Por eso estaba muy tranquilo. Una vez en el tejado, yo tenía claro que no, que estábamos salvados, que no nos iba a pasar nada. Eso no... Y cuando la va abajo de nivel, entonces ya... Y en el momento que escucháis a Jara, Es que lo escuchábamos muy lejos, lo escuchábamos unos gritos, pero nosotros tampoco sabíamos hasta que no nos dijeron por teléfono, Jara está en el pabellón, pero nosotros no la veíamos porque estaba el centro de salud y nos tapaba. Pero no, oíamos unos gritos, pero no sabíamos. No. Pues sí, que debe estar allí, que la están viendo desde el tejado de José Sí, y no sé qué, por allí. y la enfermera lo mismo. La enfermera, es que, no sé. La enfermera eran los gritos que oíamos, y como estaba de nosotros el centro de salud a 3 o 4 metros, pues oías los gritos. Gritaba, pedía auxilio la moza,
y de repente se paraba. Al rato volvía otra vez a pedir auxilio. Pues Daba imagino que golpes, la moza estaría pues Daba agotada unos- también de... unos golpes en el cristal también, subió Sí. golpes así hasta que dejando irse ya. Ya dices, pues ya está. ¿Qué os pasaba por la cabeza cuando dejabais de oír los golpes? Pues es cuando pues, que ya se ha terminado. Vamos, no. Sí. Eso teniendo tan cerca sí que pensamos que cuando se callaba de se acabó, pero la moza imagino que estaría descansando para volver a pedir auxilio otra vez, pero cuando se callaba de pedir auxilio, digo, hostia, ahora estará o no estará. Pensar eso también fue duro, sí, 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 sí. ¿En algún momento pensáis que vosotros podéis hacer algo por ella o buscáis alguna solución? O... Es que no podía hacer La nada. solución la teníamos que se quería brincar al coche y yo, como te quieras, no te puedo recoger, ¿eh? Con que lo que quieras. Pero ya no era. Si hubiéramos tenido alguna cuerda, alguna cosa donde poder... Sí, piensas en muchas A cosas ver, que haces, pero- pero claro, dices, no sabes cómo hacerlo. Porque yo de casa de José, pues también decía, hostia, pues echamos una cuerda al madero este de la luz y pasamos por la cuerda, pero mi hijo estaba en un tejado, Jacinto estaba en otro lado metido, ¿no? De gente de que me pudiera facilitar esas cosas no tenía nadie. Entonces estábamos allí vendidos, esperando que... Eso, decía, "Sí, siéntate ahí, andando por el tejado. Digo, siéntate ahí, te caerías abajo. Se sentaba. Se callaba, no decía nada, se echaba la manta por la cabeza, allí estaba. Haciendo, eran momentos Y eso, eso, que más que esperar. Y de vez en cuando, y así Pensaba. para despertarlo, saca un cigarro. Estaba él ahí a la cabeza. Y Pero bueno, luego ya claro, vino el bombero. Y, sí, el bombero. ¿Fue la primera persona que visteis ahí en el tejado de vosotros? Sí, vino con la barca. Vino con la barca y no. Te lo voy a meter dentro, ¿vale? Para Bueno. que no se te caiga. Vale, ya está. Mira a ver si se escucha bien. Mira a ver si se le escucha bien. Sí. Y eso vino el bombero que echaron una cuerda, pasó con una barca y sacó a la médico, a la Pilar, y luego subió él a la barca y luego yo, y nos sacaron. ¿Visteis cómo la sacaban? ¿Llegabais a alcanzar la vista a ellos o no? A la médico sí. Sí, y al bombero. Sí, con las luces de las linternas y eso, nosotros veíamos como lo que estaban haciendo abajo. Y ya había bajado el agua mucho. Ay, me imagino que también respiraríais un poco. sí, no. Y el agua había bajado ya mucho, un par de metros habría bajado. Sería corriente, mucha corriente, pero no. Había Ya mucha había- corriente, pero ya no había tanta cantidad. Pues, ¿Y a Jaraí ya lo habían rescatado? No, después lo rescataron. A Jara había una distancia mucho más larga y era el punto más bajo. Allá había más agua. pero como Jara estaba bien en principio en el pabellón, tardaron un poquitín más, no mucho más, hasta que le pudieron llegar al pabellón y Jara fue casi seguido. Sí, tardaría media horica por ahí, Sí, pero la sacaron. Pero rápido, sí. ¿Quién os informa a vosotros de que todo el mundo está bien en ese momento? Sí, a mí me lo dice Elena. Y que nos preocupemos que está todo el mundo bien, que Jara estaba mi amigo Joaquín y los demás que vivían en la parte de arriba, y que nos preocupamos que estaba todo el mundo bien, porque al principio sí que hubo noticias que no sé dónde salieron, porque recuerdo que me llamó un periodista que yo no veía que en los teléfonos que llamaban y pues cogía todo que entraba. Y me llaman de un periódico, no recuerdo qué periódico, y me preguntan precisamente por eso, porque había desaparecidos. Además, hasta me enfadé un poco con él, digo, pero ¿qué me estás contando tú? Si llevamos aquí nosotros los del pueblo y nadie dice nada, ¿cómo puedes decir tú eso? A ver, entonces le dije, deja de contar esa historia que no es así. Entonces no me volví a llamar más ese periodista, no sé quién sería. En ese momento en que ya podéis bajar, ¿quién os baja? ¿Cómo os ayudan? Pues viene eso, viene el de la barca, nos saca a la calle, a las escaleras de la calle El Peligro, a los tres, a Joaquín, a Pilar y a mí, y de allí, ¿qué? ¿Pilar era la enfermera? No, la médico. Ah, Y luego ya desalojan la calle esa porque entraron a buscar a la enfermera pensando que ya no estaría, vamos. Y ya, pues, no me acuerdo. Después de eso yo me fui a por la máquina y fui a sacar a mi hijo que estaba en el tejado. A mi hijo, a Samuel y a
ahí van. Y bueno, ¿Qué recuerdas cuando llegas y ves a tu hijo? Pues fíjate. Pero en fin, es que salió todo bien. fueron Salió todo bien y ya está. momentos de angustia, de impotencia, de todo un poco que no, y no controlar lo que tú puedes hacer y no poder hacerlo hacer, es complicado eso sí. Pero bueno, lo duro fue cuando nos despertamos por la mañana Sí. y ver todo lo que había. Y eso sí que fue bueno. Me llamó a la cama a las 4 de la mañana, a las 4:30. Y a las 6, tú estabas tomando café y yo estaba en el centro de salud. Fíjate lo que dormimos esa noche. Nada, no. Porque tú te vas a rescatar a tu hijo, lo bajas y de ahí a dónde vais. De allí yo quería entrar a buscar a Joaquín y voy a ser cortés, la Guardia Civil no me dejó entrar con la máquina y ya me tuvieron allí parado, porque podía haber entrado perfectamente, pero no me dejaron. Y ya eso, ya cuando vimos un poco que ya estaba todo bien, pues cada uno a su casa y mañana se otro día. Tu hijo estaba solo. No, mi hijo estaba con Samuel y Iván, que estaban los que estaban con Jara. Y eso, y también cuando bajé, llego allí al paradero y había un guardia civil allí y me dijo que no me dejaba entrar. Que no vas a entrar. Digo, ves aquellos que allá, mi hijo, te quitas o te quito, lo que quieras. Y me dijo, pasa con cuidado. Y digo, pues vale, claro. ¿Cómo recuerdas verles a ellos cuando llegaste? Pues no lo sé, es que tampoco te fijas. Tú quieres llegar allí, llegas y los cogí con la pala y los saqué. Tampoco me digas cómo estaban, si estaban bien o mal, no lo sé. O sea, no. Y una vez tanto fuera y ves que está todo bien, pues ya está. Esa pasa. Y en ese momento ni piensas, como me estás diciendo, ¿no? Me imagino que los dejarías, intentarías ir a Claro, echar una mano. estaba Jacinto allí, el amigo este nuestro, en casa de Joaquín, y yo quería pasar allí con la máquina porque, joder, porque sabía que podía pasar. O sea, no. Y la Guardia Civil no me dejó. Pero ya me dijeron que luego vino una Guardia Civil, una rubia, una chica, y me dijo que tranquilo, que ya está todo bien, que lo están sacando y tal. Entonces ya te quedas más tranquilo. Joaquín, después de bajar, ¿te acuerdas con la primera persona que te encuentras? ¿Llamas a tu hija y la ves Ah, primero? bueno, no, es que estaba allí en la calle, pero había mucha gente, pues quiero recordar que a los que fui, no sé si dar las gracias o dar un abrazo así a los jefes de los bomberos. Después me habían traído ropa seca y tal, me metí a casa de José, me cambié de ropa y tal como nos cambiamos de ropa y habían sacado después a la enfermera, pues nos fuimos a la plaza Paradero a ver qué había allí. Y eso pues hasta las 4, 4:30. 4 de algo. Y eso, y lo duro fue por la mañana cuando nos despertamos. Eso sí que fue. Sí, porque en ese momento, ¿cómo podrías describir el ambiente que había? ¿Tú crees que todo el mundo estaba como un poco Sí. de incertidumbre, Hoy es de que caos? yo creo que la gente estaba más bien silencio, viendo, pero todos callados, Sí, había mucho sin, silencio. sin pensar cuál era la movida que teníamos encima. Yo creo que todo el mundo estaba con el silencio o el miedo, no sé cuál es la expresión de eso, pero todo el mundo sí que es verdad que quiere ayudar, quiere estar, quiere decir, quiere hacer, pero yo creo que el momento de silencio que está todo el mundo viendo a ver qué hace, no, que no hace, no, que eso sí que es un recuerdo. Y después ya al día siguiente, bueno, eso fue una explosión de voluntarios, ¿Cómo recuerdas tú ese día cuando te despiertas y una ves explosión la de magnitud del voluntarios, fuego? de gente joven, de mozos, mozas, agricultores, contractores, gente que vino de aquí, de otros sitios, sin saber nada, pero que algo tenían que hacer para ayudar. Sí, sí, eso fue una explosión de gente a ver cómo ayudaban y cómo. Eso sí que no sé cómo describirlo, pero sí, no hubo que llamar a nadie
para que aquí a las 7:30 de la mañana, a las 8, o sea, la gente que podía ver allí esperando a ver qué hacemos. Sí. Eso sí que es también no sé cómo describirlo, sí, emocionante. ¿Recuerdas algún momento de estar todos juntos en la plaza o algún momento en concreto que digas, recuerdo esto, de ver a un chico joven que llega y te pregunta qué puede hacer, alguna Oh, anécdota que tengas? es que ese fin de semana, ese sábado 14 y domingo 15 y hasta el lunes 16, que el martes cuando llegó la UME, pues es que no será decir cuánta gente pudo venir. ¿Cuántos estaríamos? ¿500, 600? Muchos, muchísima gente, de Pues, todos lados. O sea, pues la gente de gente. Madrid. Estuve ahí hablando con una chica de Madrid que digo, pero ¿eres de aquí y tal? Y dice, pues no. Dice, salí a trabajar. Dice, vi en las noticias lo que había pasado, cogí el coche y he venido. Digo, chapo. Dice, joder. No. Y los primeros del pueblo que llegaron con sus tractores, con sus máquinas, con sus palas, eso sí, sí, sin saber lo que teníamos que hacer, pero bueno, todo el mundo se puso a hacer casi a trabajar donde mejor le venía, por decir yo aquí primero, allá después, pero sí que, Pero empezar a limpiar empezaremos las 7 de la mañana, por ahí serían, sí, las 8. no, casi seguido. Pues he salido. ¿Cuántos hizo de día? Fui a tomar café a la gasolinera que me llamaste, que estabas con Jacinto allí, que viniste a buscarme. ¿Te acuerdas? Yo estaba en el puente, que yo no sabía que se había llevado el puente. Y me llamaste, ¿dónde estás? Y yo, en el puente. Espérate que estoy con Jacinto en la gasolinera tomando café. Y bajaste a cogerme y tomamos café allí y de allí nos bajamos a la plaza del paradero. Y claro, ves, tú allí que no sabes para dónde empezar. Y ya fui por la máquina otra vez y empezamos a quitar cacharros para allí y ya no paramos. No, ¿Os sentíais afortunados en ese momento de toda la gente que... sí, la gente respondió muy bien. La gente, igual te digo que hay gente que no darías un duro porque estuvieran ayudando y estuvieron, y gente que hubieras dado un brazo porque iban a estar y no estuvieron. No, igual. Pero no, pero normalmente el 90% de la gente, chapo. Chapo. Y de todos los pueblos de la provincia de Zaragoza, llamarían de todos los pueblos a ver qué hacía falta y vinieron de muchos sitios. Valencianos también Los vinieron. valencianos, sí, en ese aspecto yo creo que no nos podemos quejar, somos afortunados a la hora de la respuesta de la gente de toda la provincia de Zaragoza, seguro, pero de los valencianos y los chicos de Madrid, eso no te lo esperas y de repente que viene un camión de no sé dónde, pero sí, pues porque había visto en la televisión, había visto los vídeos y el desastre y tenían que ayudar como fuera porque además ellos habían pasado de Valencia y tenían experiencia en cómo ayudar pues con las caches, con calentadores que trajeron, con mantas, con comida, bueno, trajeron hasta comida y agua de Valencia, que no necesariamente no hacía falta eso, pero bueno, ellos pensarían Luego que estuvo muy bien montado. Dentro del desastre que hubo, estábamos bien organizados. sí, Nada, todo se distribuyó muy bien, todo, grupos por allí, grupos por aquí, a comer a tal hora se comía, o sea, fue una cosa muy, muy organizada. Eso es lo que os iba a preguntar, ¿cómo os habéis organizado? ¿Quién tomó la rienda en ese momento de hacer esos grupos? si no, pues al final siempre tocaba estar en todo un poco, ¿verdad? Pero entre los que más estaban ahí en todo, pues yo sea yo, otro podía ser Rubén, otro podía ser Elena, otro podía ser las mujeres que hacían la comida, después todo el avituallamiento que había en lo que es ahora el centro de la tercera edad, pues aquí había agua, había bocadillos, había café, porque sí que es cierto que los comercios, los bares, todo el mundo se volcó en ese sentido porque sí que es verdad que a las 7 de la mañana o 7:30 un café se agradece cuando te recién levantado. Hay gente que se podrá comer un bocadillo, pero hay mucha gente que no le entra ni el agua por la mañana, pues un café por la mañana y después que eso en su caso encima lo regalaron durante los 8 o 10 días que estuvimos de limpieza,
no quisieron cobrar nada de lo que hicieron por el bien de todos, sí, sí. Y no faltaba café, no faltaba refrescos, no faltaba hielo. Todo el mundo, los establecimientos, la verdad es que se portaron Muy bien. francamente bien. Sí, sí. ¿Diríais que lo mejor de esta experiencia ha sido su gente? ¿Lo qué? ¿Diríais que lo mejor de esta experiencia, porque ha sido catastrófica y muy dolorosa, ha sido la unión de la gente? Sí. Sí, 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 seguro. Sí. Seguro. Fue muy solidario, mucho. O sea, gente que me acuerdo de un hombre rico que era un día ya por la tarde y vino un tractor pequeño con un remolque pequeño desde Alfamén. Le digo, ¿pero dónde va? Bueno, pues que ya termina mi faena, oye, si os puedo ayudar. Y dice, joder, un hombre 60 y muchos, 70 años, y se vino con el remolque desde Alfamén a ayudar. Dice, joder, que Sí. En ese sentido la gente se portó muy bien, muy bien. Muchos por amistad, otros porque tenían que ayudar siendo pues, los vecinos o a través de amigos, pues, no Y hubo empresas, que todo el mundo vino. Sí. empresas de aquí, empresas de Fuente Todos, empresas de todos sitios. O sea, es que la verdad que fue chapú. O sea, no de todo el mundo ayudando. Sí. ¿Consideráis que han surgido muchos milagros para que no pasara a mayores? ¿No hubiera una tragedia más gorda? No sé si ha sido milagroso que tenemos que estar en el momento que tenemos que estar. Seguro. Es como la canción esa, no creo en los milagros. Sí, era un día que no tenía que pasar nada y no pasó nada. Muchos Pero milagros, que no pasó nada por en vez de estar aquí estás ahí, en vez de estar aquí estás aquí, muchas cosas de esas que al final no pasa nada, porque estabas en el momento donde tenías que estar y ya está. No. Después de un año, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué recuerdos os vienen a la cabeza o os sentís orgullosos de todo lo que habéis conseguido? ¿Qué sentís? Hombre, orgullosos de lo que hemos conseguido, sí. Tal como se quedó todo. sí, claro. Y volver más o menos al 80% de la normalidad que estamos ahora, y después, pues ha sido La mucho. vida ha vuelto a su sitio, han recuperado muchas cosas ya, las viviendas casi todas, los riegos, la parte de la huerta también. Quiero decir que en Y ese... luego en plan municipal, pues naves, pabellones, parques, es que, joder, se ha conseguido todo otra vez. Estamos, lo que te digo, al 80% de dejarlo como estaba. O sea, no... En fin. ¿Podéis descansar bien por la noche a día de hoy o os cuesta? Pues, y ahora duermo bien. No, al principio a lo mejor te podías despertar un poco de los nervios y tal, esos 10, 11, 12 días que estuvimos de tanto ajetreo. Pero después, al final, sabiendo que no pasa nada más que la parte material, la vida sigue y tienes que seguir trabajando, tienes que ir haciendo lo tuyo, tienes que continuar con todo lo que tienes que hacer y lo que teníamos por recuperar. Entonces... Y en esa situación te das cuenta de lo que aguanta el cuerpo humano. Que te pegabas 12, 14 horas sacando barra, mojado, y te ibas a casa y al otro día volvías otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Decías, no sabes hasta dónde puedes llegar. No. ¿Creéis que os ha cambiado un poco la percepción de la vida? Sí, no merece la pena estar haciendo el imbécil todos los putos días. ¿Para qué? O sea, es que se va. O sea, no... Pero en fin. ¿Y esa es nuestra historia? Pues hasta aquí, No sé chicos. si Ya está, perfecto. si A que no viene ha sido más. difícil hablar conmigo. Ahora que no estás grabando, mi mejor comida fue que estábamos hasta... ¿Quieres cerrar la puta puerta? Alcahueta. Estábamos hasta los huevos de los bocadillos de Espera, salami. espera que no te oigo. Espera. Estábamos... No grabes, ¿eh? Graba. Estábamos hasta los huevos de los bocadillos de salami. Estuvimos comiendo 4 o 5 días mortadela, Comiendo, salchichón, merendando, cenando. es que bocadillos de esos, pero bueno. Y un día, con 45 grados, hicieron garbanzos. ¿Que no te apetecen? Las mujeres Mira. del albergue, aunque no había, estaba el albergue destrozado, pero sí con una rosca de estas de paellas, pues ponían allí un par de ollas, echaban allí, como nos trajeron tanta comida los de Valencia, estaban judías, garbanzos, no sé qué, hicieron unos garbanzos Con 45 grados, todos los garbanzos que me entraron como Dios.
Los mejores, que eran de lata, pero los mejores garbanzos que he comido en mi vida. Porque Como estábamos, yo por lo menos, que comíamos en el suelo, claro. Y en el badén de una puerta, después de comer el plato de garbanzos con 45 grados y los garbanzos a 90, me apoyé en el badén de la puerta y me quedé dormido a las 3 de la tarde. Es que está ahí reventado. Reventado. Estuvimos 4 o 5 días comiendo bocadillos de salchicho. Ya no he comido salami desde ese día. De aborrecí. Ibas a coger, ¿de qué? ¿De chorizo? ¿De salami? Mira, déjalo, dame sobre el pan. Yo qué sé. Pero Es eso sí curioso que- que habláis de frío, pero esos días daba mucho calor. Muchísimo, muchísimo calor. Pero todo el mundo pasó, todo el mundo Mucho calor, frío esa no. noche. No, esa noche, es que esa noche íbamos, los que nos cogió íbamos todos empapados de agua. Claro. Y luego estás muchas horas que estás parado. O sea, porque si estás mojado, pero estás andando tal, pero estás de cuenta, ahora yo te echo agua por encima y te dejo ahí quieto durante 4 horas así. Al final te llegas. Porque tú en el tejado sabías que todos los tuyos estaban bien. Sí, después ya cuando con el teléfono y Pero todo. cuando estabas en el tejado, antes de- ¿Cómo? Durante el tejado, cuando estabas tú en el tejado, hasta que no hubo una llamada, tú no sabías que estaban todos bien. No, claro, yo llamé y no me cogían el teléfono, al final me lo cogieron, ya me dijo que el único que tenía dudas era por mi hijo, y ya me dijo que estaba bien. Pues ya está, ya dice, bueno, pues... Esa información la tuviste rápido, ¿no? Hombre, por un rato, Sí, 20 minutos. o- 20 minutos por lo menos. 20 minutos, Claro. pero ahí estás 20 minutos preocupado. Sí. Claro. Porque tú piensas que lo vas a ver bajar, vamos. Que no, ese momento se fue jodido, eso sí. No, sí. Además, Pero luego ya te dicen que están bien. Otras historias, claro, muchas veces tienen cosas a la memoria. Yo recuerdo que me llamó el marido de Jara, Pues, porque pobre le hombre. habían- Porque os habéis quitado los micros. le habían Eso no es dado justo. la información de que no estaba, de que no aparecía. Claro, yo le dije, vamos a ver, feliz, tú tranquilo, que de momento no, yo no tengo esa noticia, sin saber en realidad lo que había. Y a los 10 minutos o poco más me volvió a llamar. Que dime la verdad, dime dónde está. Yo, no te preocupes que estaba. Tampoco lo sabía seguro. Que no sabemos. Hasta que nos dijeron que estaba, entonces ya me dije, feliz, tranquilo, que estaba, que no. No te Pero ese preocupes. momento que el marido llamaba, Claro, sí. ¿qué le dices? Porque el marido estaba trabajando, No. que trabaja en el Gente Rara, en el restaurante de Nuevo Jesús, eso sí. Ese momento fue jodido también. Ya como ya no se lo cogiste, y luego me empezaba a llamar a mí. Yo veía feliz. Yo es que ni si lo cogía, el que le digo. Me sentiría era porque no, pues a mí me dice nada, pues me llamaba a mí. Y eso la segunda vez, hostia, ¿qué le decimos? Ese ratillo hasta que dijeron que la jalica estaba, pues, nos decimos que estaba todo bien, empezó vino aquí. Además aún me costó venir, porque entre que salía de trabajar y todo, Pues no vendía despacio, ¿no? no, ya despacio no, pero quiero decir que cuando él vino ya sabía que estábamos muertos, ¿no? Que no, porque además tenía una chiquilla pequeña de 2 años, la chiquilla se la llevó En mi casa estaba. la novia de tu chico. No, la novia de mi chico, no, mi hija. Ya se la metieron a casa. Pero bueno, Fue momentos, esas 5 horas, hasta que más o menos ves todo bien ya, dices, O sea, ¿la niña de Jara es la que subieron en un armario de la cocina? ¿O? no, esa es otra. esa es otro. O sea, estábamos en la cochera mía Otros chicos. y nosotros nos fuimos, su madre, mi hijo, yo, Joaquín, y la chica de Jara se quedó con mi hija y con otra amiga de Jara. Por no bajar, con una chica de 3 años, tenía por ahí, ¿no? Una chiquilla, 2 años y medio. No. Sí. Pues se quedaron allí y ya se pasaron a casa, allí en el sofá, pues, jugando con la chica, claro, Pero bueno, cuando supimos que estábamos todos después de recuperar todo, si hubiera pasado algo no hubiéramos tenido fiestas, no hubiera habido nada. Porque una desgracia de gente joven que era la mayoría de la gente, no había nada. Y así, pues, a prisa, corriendo, y bien. hicimos unas fiestas como no pensábamos, la gente lo pasó bien, y a partir de ahí trabajar y a ver cómo se recupera todo. Y la vida sigue, no pasa nada, el material está todo, casi todo, 60% recuperado. Alguno hizo trampas también. Porque la cámara donde llego yo antes la tienes tú y no me la quieres enseñar.
yo digo, hoy la traerá aquí y dirá, pues míralo, pero he visto que no lo traes. O sea que- Esta es la cámara.